Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que sea. Muy buenas tardes tengan todos, todas y todos. Sean bienvenidos una vez más a su podcast jurídico. Mi nombre es Luis Enrique Mendoza Catalán. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Vizcaya de las Américas. Y en esta nueva edición vamos a hablar un poco sobre lo que es la filosofía, aplicándose en algunos temas de derecho. Y pues nada, recordemos que la filosofía del derecho pues va a ser una rama de lo que viene siendo el conocimiento jurídico, que va a buscar entender el sentido, los fundamentos y los fines del derecho. Más allá de que las normas estén escritas, aquí no solo nos preguntamos qué dice la ley, ¿sabes? O sea, sino más bien por qué la ley existe, por qué esa ley está así, ¿no? O sea, si es justa o no, si cumple con su propósito social o no. Pues a continuación te voy a presentar algunos conceptos fundamentales que tuve la oportunidad de que me fuesen explicados por la maravillosa abogada Teresa Ucán de Rejón. Y pues te vengo a traer prácticamente los mismos ejemplos sencillos y comparaciones prácticas, ¿no? Iniciando con un concepto demasiado básico y fácil, diría yo, sobre el ser y el deber ser, ¿no? Ok, este ejemplo se ocupa mucho en la vida cotidiana y lo que viene siendo en el derecho, porque tenemos la idea de que el ser va a ser prácticamente, o es lo que es lo que ocurre en realidad, ¿no? O sea, sin importar que esté bien o mal, es criterio moral, es la situación real, es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, no sé, Juanito Pérez cruzó el semáforo en rojo. Eso fue lo que hizo, esa fue la conducta que se llevó a cabo, ¿no? O sea, en cambio, lo que entendemos como deber ser es lo que debería ser, o sea, según una norma moral o jurídica, o sea, no tanto que esté o no esté, o sea, el ser es la situación o la conducta que se lleva a cabo, y el deber ser es lo que debería ser según una norma jurídica o según una ley, etcétera, 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 ¿no? O sea, prácticamente Juanito Pérez no debería de cruzar cuando el semáforo está en rojo, ¿no? O sea, ese es el deber ser. Y pues bueno, pasando a una diferencia clave entre estas dos, vamos a entender que el ser va a describir los hechos. El deber ser solo va a imponer cómo deberían de llevarse a cabo o actuar esa conducta a las personas, ¿no? En derecho muchas normas se basan en el deber ser, o sea, lo que se espera de la conducta humana, y no muchas veces es así. Hay que ponernos a pensar entre lo que debería de ser y lo que es una realidad. O sea, también tiene mucho que ver esos factores. Como segundo concepto vamos a entender lo que son las reglas de conducta, ¿no? O sea, son normas que nos van a indicar cómo debemos comportarnos, precisamente reglas de conducta. Y esas pueden tener origen desde moral hasta social, hasta jurídico, ¿ok? Por ejemplo, para que no te compliques, no robarás. Es una regla de conducta legal y moral, porque está estipulado en nuestro Código Penal, al menos en la legislación del estado de Yucatán, y me imagino que en las legislaciones de cada estado propias. Pero el robar, el hurtar, es un delito de carácter penal. Entonces, está tipificado en un código. Y también es moral, porque puedes robar, claro que puedes robar. De que tengas consecuencias jurídicas, eso es otro rollo. Pero de que puedes robar, puedes robar. Entra más la moralidad entre si lo hago o no lo hago. ¿Queda claro? En cambio, pues, para que no haya una confusión, va a ser como las reglas de conducta, una norma que nos va a guiar en el cómo nos debemos de comportar prácticamente, porque no dejan de ser normas.
En cambio, como en el tercer concepto, que va a ser un juicio, que va a ser el proceso mental y jurídico mediante el cual se va a evaluar la conducta o la situación real que se desarrolló, comprobándola con una norma. O digo, comparándola con una norma, perdón. Por ejemplo, el típico ejemplo, Juanito Pérez robó una bicicleta, ¿no? ¿Eso está permitido? No. Ante la ley no está permitido. Entonces debe ser sancionado, ¿no? El juicio va a evaluar si algo cumple o no cumple con la norma. Y sobre todo, en los juicios se va a ver, al menos en materia penal para que quede claro, el tipo de conducta, en qué delito incurriste. Porque si no existe un delito tipificado con la conducta cometida, pues no hay delito. En cambio, tiene mucho que ver esto con lo que viene siendo el hecho jurídico. Va a ser un acontecimiento real, normalmente natural, pero puede ser voluntario o involuntario, ¿no? Pues que produce consecuencias legales, sí, por ejemplo, la muerte de una persona activa, una sucesión hereditaria, ¿no? Para que no haya más mareos, pues el hecho jurídico es un acontecimiento con efectos legales. En cambio, en el acto jurídico, que es una conducta 100% voluntaria, que quiere decir que tienes la voluntad o tienes el dolo de que una persona realiza con esa intención de producir efectos jurídicos. Es decir, firmar un contrato, casarse, donar un bien. Nadie te está obligando a cederle tu bien inmueble, en este caso, por ejemplo, a tu bisnieto. No, tú tuviste la intención de cometer ese acto jurídico. ¿Ok? Nadie te está obligando, nadie te está sometiendo, nadie te está obligando a casarte. Es un acuerdo de entre dos, son de dos voluntades, y al igual que un contrato, ¿no? O sea, el hecho jurídico va a ser un acontecimiento que puede ser voluntario o involuntario, y el acto jurídico 100% voluntario. Y para poder, ¿cómo poder decirlo? Encajar también en este punto, tenemos una figura que se llama supuesto jurídico. El supuesto jurídico va a ser una hipótesis, ¿ok? ¿Va a estar prevista por la ley? Sí, sí va a estar previsto por la ley. Sí se cumple, ¿ok? Entonces, al cumplirse, se van a activar consecuencias jurídicas. Por ejemplo, si una persona fallece sin testamento, se aplica la ley de sucesión legítima, ¿no? En pocas palabras, el supuesto jurídico va a ser una situación que activa una consecuencia jurídica, una consecuencia legal o jurídica, como lo quieran decir, ¿no? Y de ahí pasamos a lo que va a ser la relación jurídica, ¿no? La relación jurídica, recordemos que va a ser el vínculo entre dos personas o más, reguladas por el derecho, en donde una tiene un derecho y otra tiene una obligación. Ejemplo típico, firmar un contrato de arrendamiento, ¿no? Que tienen todas las personas por el simple hecho de ser humanos, ¿ok? Vida, libertad, integridad, igualdad, etcétera, etcétera. Los derechos humanos son básicos que todas las personas tienen por ser humanas, ¿ok? Pero tú vas a decir, ay, abogado, ¿es solo eso? No. El concepto de derechos humanos viene desde Grecia. Colosio nos da definiciones también. Se ve reflejado en el positivismo, en el naturalismo, pero prácticamente la esencia del derecho humano va con la dignidad humana, que no atente a tu vida, a tu esfera privada, personal, a prácticamente que vulnere esa dignidad humana. Tengo aquí estipulado que, bueno, había leído en mis clases que
son dos conceptos muy importantes que debe tener los derechos humanos. Y estos son que los derechos humanos van a constituir un criterio hermenéutico, ¿ok? Prácticamente para el razonamiento judicial. Y hay dos fundamentos de los derechos humanos que son esenciales, que es la dignidad humana, que es lo que venía comentando, que no debe de vulnerar dos cosas, lo que es el libre desarrollo de la personalidad, que tenemos como presupuesto de todos los derechos, y las libertades fundamentales. Recordemos que no es lo mismo derechos humanos que derechos fundamentales. La diferencia es que los derechos fundamentales están 100% reconocidos en nuestra Constitución, ¿ok? Y esto debido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se llevó a cabo en 1948 en Estados Unidos, ¿ok? Pero eso fue el celebramiento, ¿ok? Recuerden que les dije que los derechos están desde el justnaturalismo, también desde el justracionalismo, que es lo que les venía diciendo de Grocio. Desde aquí ya venían esas ideas de adoptarse, ¿no? Recordamos que Grocio nos señala que las normas de convivencia van a existir en las sociedades. Si son naturales, inherentes, y se van a constituir como un objeto del derecho positivo que el humano los adquiere inherentemente por ser persona, ¿ok? Aquí se va a ver lo que va a ser el derecho natural, va a evolucionar, ¿ok? Se va a conformar de todas las normas jurídicas ahora, que han pasado prácticamente por todo el proceso legislativo, y se va a evolucionar y va a cambiar esa esfera, ¿ok? Y pues tenemos tres generaciones de derechos humanos, que son los de la primera generación, que son los derechos civiles y políticos. La segunda generación, que nos va a hablar sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los DESCA. Y la tercera generación va a ser el derecho de la solidaridad, ¿ok? No es solo que se legislan los derechos humanos, se buscan situaciones para poder aplicarse los derechos humanos, no, va gradual. Desde el justnaturalismo hasta el justracionalismo, hasta el historicismo, hasta el justpositivismo. De ahí vamos derivando las tres generaciones que ya les mencioné, que son los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que son los DESCA, y la tercera generación, que es derecho a la solidaridad. Pues prácticamente hemos llegado al final del video. Les agradezco mucho por haberme escuchado, espero que haya quedado claro el tema. Me gustaría seguir subiendo contenido de jurídico, y pues recordemos que la filosofía del derecho nos va a invitar sobre todo a reflexionar. Siempre va a buscar dejarte esa espinita de que te pongas a pensar el porqué de las cosas, o en este caso del porqué de las normas, ¿no? Más allá del cómo se aplican. Comprender estos temas, lo digo como estudiante de derecho y como ciudadano, es clave para analizar críticamente las leyes, para buscar una sociedad más justa, ¿ok? Recordemos que el hombre vive en sociedad, no puede vivir sin la sociedad, pero siempre vamos a buscar una sociedad más justa, una sociedad ejemplar, y ejercer el derecho pues prácticamente con responsabilidad, ¿no? Muchos abogados no tienen este concepto muy marcado, que es ejercer el derecho con humanidad y conciencia social. No solo trabajas y no es que se vea reflejado, no. Debes de manejar el derecho con responsabilidad, con humanidad, y sobre todo que crear y tener conciencia social, ¿no? La filosofía del derecho no solo va a buscar aplicar las normas, sino, como ya les venía mencionando,
reflexionar si estas son justas, razonables, orientadas a la mejor convivencia social. ¿Ok? Estudiar estos principios nos va a ayudar a ser mejores abogados, en este caso, si es que me estás viendo tú, estudiante de Derecho, te deseo mucha suerte. Y no solo va a mejorar nuestro criterio, sino nos va a dejar una conciencia crítica, ética y sensible ante los problemas de la sociedad, porque al final de cuentas nuestro trabajo es sobre todo con la sociedad. No solo tengo a mi cliente, el hijo de papi, el empresario, no, siempre va a ser con fines de sociedad y hay que entender eso, que hay que ser un poco más humanitarios. Y pues eso es una gran labor y pues nada, muchas gracias por ver el video. Hasta luego.